Esta mañana se presentó el protocolo de actuación policial para garantizar los derechos humanos de la comunidad LGBTI. El secretario de Seguridad Pública de la Ciudad de México, Raimundo Collins, indicó que no es un documento para otorgar más castigos a los elementos, sino una normativa que indica cómo debe actuar la policía ante una detención, pues deben ser respetados los derechos de identidad sin tener un trato diferenciado, tampoco excederse en términos de uso de la fuerza. Le comento que en la elaboración de este protocolo participaron la Comisión de Derechos Humanos de la Ciudad de México, la Secretaría de Seguridad Pública Capitalina e integrantes de la comunidad de la diversidad sexual. Escuchemos lo que dijo la titular de la Comisión de Derechos Humanos de la capital, Nayeli Ramírez. Respetar la identidad sexual. Si ellos están diciéndole que son ellos, tendrían que estar llevados al lugar donde están, lo que ellos se autodeterminan, es lo que ellos llaman autodeterminación corporal. Entonces tú lo que tienes que decir no es definir si es mujer, si es hombre o si es lo que tú quieras, sino lo que las personas de diversidad sexual te están diciendo. Y si para ellos es incómodo estar en un área de mujeres cuando se autoascriben como un área de hombres, hacerlo lo pertinente.